Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios. La economía es uno de los temas más importantes que se debaten en el mundo y una de las figuras más relevantes en los últimos siglos sobre la economía es Adam Smith, cuyas enseñanzas se siguen repartiendo, difundiendo, se siguen repitiendo en todo Occidente y también en otras regiones del mundo, y cuyas ideas también son muy debatidas y también muy contradichas en algunos casos. Incluso a veces se han caricaturizado. Para hablar sobre Adam Smith, sobre la economía actualmente y la figura de este personaje de tanto impacto históricamente, nos acompaña Leonidas Montes. Gracias, Leonidas, por estar acá. Leonidas es director del Centro de Estudios Públicos, fue decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, un experto en Adam Smith, doctor en Economía en la Universidad de Cambridge, es ingeniero civil, tiene una serie de títulos y expertise en filosofía, en economía y en otras materias. Así que muy bienvenido a esta conversación sobre un tema tan relevante, Leonidas. Bueno, muchas gracias al Libero y a ti, Axel, por la invitación a hablar de nuestro querido y gran Adam Smith. El querido y gran Adam Smith. ¿Qué tan vigente está la figura de Smith hoy día cuando tú analizas el escenario intelectual? Mira, yo creo que Adam Smith es una figura muy relevante y más aún en el siglo XXI. Tú hablaste y es evidente que si tú le preguntaras a los 10 economistas más importantes del mundo quién es el padre de la economía, todos dirían sin ningún resquemor Adam Smith. Es más, si tú dijeras cuál es el economista más influyente en la historia del pensamiento económico, todos dirían nuevamente Adam Smith. Ahora en el segundo, tercer y cuarto lugar ahí habría diferencia, obviamente, si es Keynes, si es Friedman, Hayek, etcétera, etcétera. Y una figura interesante y relevante para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas van mucho más allá de la economía propiamente tal. Ese es un punto importante. La gente entiende que Adam Smith, los que no lo conocen mucho en general, era propiamente un economista, pero era más que eso, ¿no? Mucho más que eso, porque recuerda que él partió su carrera intelectual como profesor de filosofía moral, y él dividía esta cátedra de filosofía moral en 4 grandes áreas, que son economía política, ética, jurisprudencia y teología natural. Obviamente, desde el área de la economía política nace La riqueza de las naciones, desde la ética nace el libro que le trajo prestigio y reputación durante su vida, que fue La teoría de los sentimientos morales. La jurisprudencia es un proyecto que quedó trunco porque él siempre mantuvo su promesa de escribir un tratado de jurisprudencia o derecho o leyes o llámenlo como quieran, y obviamente el tema de teología natural era algo que era parte del currículum y tenía que enseñarlo. Entonces, él más que un economista era un filósofo moral que quería tener una visión de la sociedad y la naturaleza humana, y en eso yo creo que fue muy pionero, más allá de lo. Y ahí se le suele atribuir a Smith, incluso por parte de intelectuales que lo critican, académicos, que él creía que el egoísmo era el motor del progreso, ¿no? Que esta cosa de que no es de la benevolencia del carnicero que tú vas a obtener el trozo de carne o del panadero que tú vas a obtener, no recuerdo exactamente la cita en La riqueza de las naciones, pero está en esa línea de que no es la benevolencia lo que motiva a las personas. Entonces dicen, bueno, aquí tienen lo que es el espíritu de la economía clásica, y después del neoliberalismo, este hombre maximizador de utilidad, egoísta, que solo era por su propio interés, y el resto le da lo mismo. Y se lo atribuye muchas veces a Smith, esa antropología. ¿Es cierto eso o no? Yo creo que no, pero tú conoces mucho mejor esta. Bueno, esa obviamente es una caricatura y esa famosa frase no es de la benevolencia del panadero, del cervecero, del carnicero que recibimos nuestra cena, sino de la consideración que ellos tienen de su propio interés, que es la frase que ha quedado marcada. Es una frase bastante más sutil y que encierra una serie de detalles. Primero se está refiriendo a 3 personajes claves que por así decirlo, abastecían ¿a quiénes? A todos. No está hablando del joyero, está hablando del panadero, del cervecero. La cerveza era algo que se consumía comúnmente en Escocia en esa época, ¿no es cierto? Y del carnicero, y la carne era muy común también en esa época. Entonces es bien curioso que se está refiriendo no a la élite, por así decirlo, sino a quienes abastecen a la gran mayoría de la gente. Yo creo que ese es un punto que la gente suele olvidar. Y enseguida el concepto de interés propio es un concepto muy distinto al egoísmo. Y el interés propio, más que defenderlo de la riqueza de las naciones, es otra de las interpretaciones erradas o de una lectura, de una no lectura de Adam Smith, es que este concepto del interés propio lo defiende de manera
muy potente y con mucho fervor en la teoría de los sentimientos morales. ¿Y qué significa? ¿Habla de interés propio o de Habla de interés propio. o de... El interés propio para Adam Smith es parte de la prudencia. Ya. Es moralmente deseable y legítimo que cada uno se preocupe de lo propio, ¿ya? Y esto es un concepto que encierra las bases de lo que es el liberalismo desde sus comienzos. Y en eso Adam Smith está siguiendo una tradición que viene desde John Locke. Entonces para él no es lo mismo el interés propio, el self-interest, que el egoísmo. Todo lo que sea selfishness, él lo critica. Claro. Pero el interés propio es algo que tiene un asidero moral. Es sano, es bueno, no solo para la persona, para su familia, para quienes nos rodean, sino también para la sociedad, que cada uno tenga prudencia respecto a lo propio. Ese es el argumento de Adam Smith. Entonces, muy distinta esa caricatura que se ha formado de Smith como un defensor del egoísmo. Eso es completamente falso. Él es un crítico del egoísmo y un defensor del interés propio entendido en su amplio sentido moral. Que tiene un contenido moral y se vincula al neoliberalismo actual, claro, ¿cierto? También con esa línea de Adam Smith. Entonces Hayek, Friedman, toda esta gente serían propulsores de este hombre homus economicus, digamos, así que es como se ha entendido como el maximizador de utilidades hoy en día. Entonces tú después tienes esa crítica al lucro, por ejemplo. Claro. Entonces hay áreas en las que supuestamente no debiera haber lucro. Adam Smith, si estuviera vivo hoy, por lo que tú lo conoces, has leído su obra, probablemente uno de los pocos que la ha leído en Chile, sino el único que la ha leído completa en Chile. Yo confieso que lo único que he leído completamente es La riqueza de las naciones y la otra, La teoría de los sentimientos, de ojeado, he leído parte. Pero si él hubiera estado acá cuando se dio toda esta discusión de la educación y de si se puede lucrar o no con la educación, ¿qué crees que nos habría dicho si él hubiera podido opinar en esta materia? Porque él tiene reflexiones sobre esto. Mira, hay otros intelectuales chilenos que se dedican a Adam Smith, Alejandra Carrasco, hay otra estudiante reciente doctorada que está en Oslo, de apellido Mancilla. Hay harta gente que está trabajando hoy día en Adam Smith en Chile, en Latinoamérica también. Nosotros hicimos una reunión acá internacional y vino gente de todo el mundo, aparte de los usual suspects del mundo anglosajón. Y es difícil, o sea, para mí que estoy más metido en lo que se podría llamar la historia de la idea o una historia intelectual, decir con certeza qué es lo que diría Adam Smith hoy, porque el contexto es muy distinto, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas, esa caricatura del Homo economicus no sería amigable a un Adam Smith. Esa es la caricatura del Homo economicus como esta racionalidad económica. Yo creo que no estaría en el concepto de lo que era la economía política del siglo XVIII y menos la economía política de Adam Smith. Y en eso en particular yo creo que Hayek visualizó muy bien esa diferencia. Hayek fue un gran crítico de la teoría económica como se entendía en esa época, de la teoría económica del equilibrio general en particular, y de esta caricatura del Homo economicus. ¿Por qué? Porque Hayek era un gran conocedor de la tradición del siglo XVIII, ¿ya? Y eso es lo que él llama el individualismo verdadero. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, hay muchas diferencias conceptuales entre Hayek y Friedman. Friedman, naturalmente, era un precursor, el padre de la teoría monetaria sin duda, pero también un defensor acérrimo de lo que conocemos hoy día como la economía neoclásica, que parte de un dictum muy simple, que es la maximización de la utilidad. La maximización de la utilidad en la teoría del consumidor y la maximización de la utilidad en la teoría del productor, ¿no es cierto? Y que son las bases de la macroeconomía al final. Entonces esa concepción antropológica o esa concepción de la naturaleza humana que posee la economía neoclásica, yo creo que habría sido vista con bastante recelo por Adam Smith. ¿Por qué? Porque Adam Smith pensaba que la naturaleza humana era mucho más compleja en una serie de aspectos. El lucro, obviamente entendido como la ganancia o utilidad, habría sido algo muy aceptado por Adam Smith, sin duda, porque él creía que toda persona tenía derecho, y usaba estas palabras, a mejorar su condición, sus condiciones materiales, sociales, intelectuales, etcétera, y que esto no solo era bueno para esas personas ni para los que lo rodean, sino también para la sociedad. Y hay otra figura ahí que es muy importante, que se caricaturizaba, yo creo que hasta el hartazgo, que es la de la mano invisible, que supuestamente dicen, ustedes los liberales o la gente que sigue a Smith, o Smith mismo, incluso lo atacan por eso, o los neoliberales también usan ese concepto, creen que el mercado lo arregla todo solo porque creen en una mano invisible, que es una ficción y es una mentira, y el que partió con esa ficción, y es más o menos la crítica, estoy tal vez exagerando un poco, fue Adam Smith. ¿Qué es la mano invisible, Leonida? Y para entenderla, porque yo creo que la mayor cantidad de la gente dice, la mano invisible, ¿qué es esa cuestión? Y realmente queda descolocada frente a esta crítica que se hace. Bueno, la mano invisible es sin lugar a dudas la metáfora
más importante y famosa en la historia del pensamiento económico, sí, y fue acuñada evidentemente por Adam Smith. Ahora Smith, la mano invisible aparece 3 veces en la obra de Adam Smith. Primero en un ensayo de la historia de la astronomía, que es una ironía que él realiza respecto a esos que creen que los rayos y la lluvia son efectos de los dioses, del politeísmo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y que no consideran que el mundo ya Newton lo había descubierto, cómo funcionaban todos estos fenómenos naturales. Después aparece la teoría de los sentimientos morales, en un sentido bastante parecido al de la riqueza de las naciones, pero la mano invisible más importante es la de la riqueza de las naciones, y el sentido de la mano invisible es mucho más profundo de lo que la gente imagina. ¿Por qué? Porque Smith, la caricatura nuevamente, así como muchas personas han tratado de igualar el interés propio con el egoísmo, es decir, la mano invisible, que cada individuo motivado por su propio interés produce un beneficio para la sociedad, ¿ya? Esa es la lectura simplona, ¿ya? Y no es tan así. Lo que está diciendo Adam Smith es un poquito más sutil, ¿ya? De partida, él dice exactamente eso. Cada individuo motivado por su propio interés es frecuentemente guiado por una mano invisible para promover el interés de la sociedad, ¿ya? Sin quererlo. Y hay 2 temas que son fundamentales. Uno es frecuentemente. Smith dice frecuentemente, sí, quiere decir no siempre. O sea, el interés propio produce el beneficio público, no siempre. El ejemplo más evidente, el gran enemigo de Adam Smith, el padre de la economía, eran los monopolios. Claro. Y por otro lado, ocupa esta idea de que lo hacen por su propio interés y sin intención alguna, sin quererlo. ¿Qué es lo que están haciendo? Promoviendo el interés de la sociedad. Ese punto es fundamental porque es lo que se conoce en economía como las consecuencias no intencionadas, las unintended consequences. Como muchas veces a partir de iniciativas individuales, de acciones humanas, se produce un beneficio público. Y ese punto es bastante complejo, por así decirlo, porque de alguna manera muestra que no siempre, y 2, que este legítimo interés por lo propio, que abarca no solo a mi persona, sino a mi familia, a los que están cerca de mí, a mis cercanos, a los que trabajan conmigo, también se extiende a la sociedad. Como por ejemplo el panadero, ¿no? El panadero, absolutamente. El panadero pan a la gente, que le provee pan, y lo hace, ¿por qué? Porque ahí viene la frase famosa después. ¿Por qué vende el panadero su pan? ¿Lo hace por caridad? Claro. No, lo hace porque va a recibir algo a cambio, que es la teoría de la microeconomía, ¿no es cierto? Que hay un beneficio recíproco, tanto del comprador como del vendedor. Hay un excedente, por así decirlo, de ambos lados. Y eso Smith lo tiene claramente establecido. Entonces, redondeando un poco estas ideas que estamos discutiendo hasta ahora, la economía del libre mercado, que básicamente consiste en que las personas puedan ir persiguiendo estos fines, estos intereses que ellos tienen, tiene un fundamento ético y moral que en los ojos de Smith que es innegable. Es decir, no es una cuestión puramente utilitaria, sino que hay de fondo un conjunto de valores sobre los que se sostiene la economía de mercado a los ojos de esta tradición liberal, y que sin esos valores y sin esa entramaje ético, digámoslo así, tal vez no se sostendría. En la economía política de Adam Smith, sí, ciertamente hay un sustento moral, y esto viene de una cuestión mucho más simple y más de una primera causa, por así decirlo, del origen, porque la competencia está basada sobre fundamentos morales, y voy a explicarlo por qué. Para Adam Smith, el concepto que siempre todos piensan que es el más relevante es la división del trabajo. Eso no es así. El concepto fundamental o fundador, por así decirlo, de la economía, para Smith, es el intercambio. Y él se refiere a algo muy fundamental, que es esta propensión, the propensity to track, barter and exchange. Esta es la clave, dice. Si no existiera esta propensión a intercambiar en la naturaleza humana, no existiría la división del trabajo, no existiría el mercado. Entonces, dice los hombres, de alguna manera, y esto lo explica de manera maravillosa, en sus clases, en sus lectures y en La riqueza de las naciones también, dice, esta propensión, no me interesa, dice en La riqueza de las naciones, ver si esta propensión es algo con lo que nace el hombre o, como parece más probable, sea la consecuencia del lenguaje y la razón. Obviamente él se inclina por el lenguaje y la razón, por la persuasión. Esa es la palabra clave. Cuando tú intercambias, ¿qué es lo que hay? Persuasión. ¿Ya? Entonces él se da cuenta de algo muy simple, como Smith es un precursor también de Darwin,
él se da cuenta de la evolución de la sociedad y cómo desde los primeros estadios de la sociedad con los cazadores y recolectores había trueque, después había barter, que es permutar, donde se cambia un servicio por un bien, y después el intercambio a través del uso del dinero. Pero siempre existió intercambio. Y esto parece ser, de aquí parte todo. Y esto es muy interesante porque cuando él se refiere al intercambio, y este es el fundamento moral del mercado y de la competencia, él dice, yo nunca, dice algo que parece simple, pero muy profundo a la vez. Él dice, yo nunca he visto a un perro intercambiar un hueso con otro de manera honesta y deliberada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está diciendo? Claro, los perros intercambian huesos, evidentemente, intercambian huesos. Le pega un mordisco, sale arrancando con el hueso. ¿Hay un intercambio de facto? Sí. Pero el intercambio en los seres humanos es honesto y deliberado. Y usa dos palabras que son muy decidoras en este aspecto moral. Usa la palabra fair and deliberate. Y la palabra fair, Adam Smith la elige de manera muy acuciosa. ¿Por qué? Porque la palabra fair es una palabra que no tiene traducción al español. No tiene, no. Sí. Es justo, es honesto, es el fair play, pero el fair es un concepto moral que tiene que ver con la sociedad. Claro. No es algo que se impone desde arriba, no son reglas de justicia, sino que es fair, el fair play, ¿no es cierto? Entonces una palabra muy precisa, el intercambio tiene que ser fair and deliberate. Si no es fair y no es deliberado, si no es deliberado, un robo. Es un robo, claro. ¿No es cierto? Claro. Yo te pongo una pistola, claro, y hay intercambio, claro, sí, pero un robo. Y si yo no estoy escondiendo información, es un engaño, una estafa. Si no he informado, no es fair. Claro, ¿Te fijas? Claro. Entonces, todo el aparato económico se sustenta o se funda sobre esta concepción de intercambio que tiene un sustento moral. Sí. Sí. Y déjame ir un poquito, porque generalmente se piensa que la riqueza de la nación es un libro de economía, y es cierto. Y Smith hace juicios de hecho. La riqueza de la nación son facts. Son juicios de hecho, pero siempre estos hechos tienen implicancias morales. Una de ellas es el concepto del intercambio, que es una observación empírica también. Después cuando él en el fondo adelanta lo que va a ser el progreso y el desarrollo económico que vendrá después de la revolución industrial, él también dice qué sociedad es mejor, aquella que va a progresar y va a seguir el camino de la civilización, claro, o aquella sociedad salvaje donde los niños mueren porque se dejan de lado, donde no hay ningún aprecio por los mayores, que hay que dejarlos morir. Entonces siempre hay implicancias morales a partir de hechos. Y tú mencionas un tema que es clave, porque la forma de hacerse la propiedad de otro es, como bien dice Smith, tú recuerdas aquí, o se la robo, o lo engaño en un intercambio falso, exacto, o bien en un intercambio honesto, o bien me lo regala, que ya sería una cosa de gratuidad, pero Corcel Senuil, que estuvo en Chile, tú lo sabes, en el siglo XIX, todo, que era un lector de Smith, un gran seguidor de Smith, lector. Él dice que el mercado, precisamente esta propensión de intercambiar de manera honesta, civilizada, respetuosa, fue la principal fuente, ¿no es cierto?, del desarrollo de la civilización. Es decir, es propiamente civilizado utilizar el mercado como medio de intercambio. Lo contrario sería la barbarie, la incivilidad. Ahora, la parte que muchos dicen hasta el día de hoy que no hace bien es la competencia. Queda la sensación, y uno lo ve todos los días en la prensa, hay muchos críticos, sobre todo que vienen de la izquierda o del mundo menos liberal, que dicen, o incluso el mundo religioso, me ha tocado debatirlo con personas de la iglesia también, que dicen, no, esta cosa, la competencia es terrible, a la gente le hace mal, la reduce moralmente a simplemente un instrumento para satisfacer necesidades de otro, y al final es extenuante, te estresa. Entonces, de alguna manera hay ahí una crítica moral a la competencia, sin la cual el mercado tampoco puede existir. Entonces, ¿cómo la veía Smith si entramos un poquito más en la figura de la competencia propiamente tal? Y conectándolo, bueno, aparte del resultado del progreso, que yo creo que es inevitable, digamos, cuando tienes buena competencia, desde el punto de vista ético la competencia. O sea, ¿hay alguna crítica que le haya formulado tal vez al mercado como una fuerza? Porque ya en su época lo veía como una fuerza que hace que la gente compita y que por lo tanto de alguna manera caiga en una rutina o en algunas prácticas que no son buenas para la naturaleza humana o que no son buenas desde el punto de vista social. Mira, él fue un gran promotor de la competencia sobre estos fundamentos del intercambio fair and deliberate. O sea, hay una componente moral ahí. Gran promotor de la competencia, ¿por qué? Porque en esa época no había competencia. En esa época, claro, existían los grandes monopolios, ¿ya? Existían reglas de que
algunas personas podían hacer ciertas cosas solamente y no otras. Existían restricciones de movimiento de personas entre un mismo país. Entonces no existía la competencia como la entendemos hoy día. En ese sentido, lo que intentó hacer Adam Smith es liberalizar no solo el comercio internacional, que era algo muy pionero en la época. A ver, yo te quiero recordar que lo que hizo Adam Smith en el 1776 con la riqueza de las naciones, nadie la entendió en ese momento qué es lo que estaba diciendo. Fue un libro muy precursor, vanguardista y revolucionario en esa época, porque es como que, a ver, para ponerte una analogía, es como que alguien hoy día, un economista, dijera, mira, la economía neoclásica vale callampa. Usted olvídese de la maximización de la utilidad. Todo lo que han venido haciendo ustedes no sirve. Y eso es lo que hizo Adam Smith. La economía política prevalente en la época, la que todos los países seguían, era el mercantilismo. Y todos creían ciegamente que el mercantilismo era la mejor manera de enriquecer a un país. Expliquemos un poco ese concepto brevemente para que el público que nos vea lo entienda bien. ¿Y contra qué es lo que pelea Smith? Claro. Porque Smith podría estar hoy día peleando contra las mismas cosas. Contra las mismas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, exacto, sin duda. Exacto. ¿Qué es lo que pensaban los países en esa época? Los países, el mercantilismo decía que un país era rico en la medida que tenía más reservas, o sea, más oro y plata. Claro. El sistema bimetal era que había monedas de oro y plata, entonces un país era rico cuando tenía mucho oro y plata, mucho dinero. Entonces Adam Smith se reía de esta ironía y trataba de decir de que como un hombre era rico, no era lo mismo como un país fuera rico. Porque en esa época se pensaba que era prácticamente lo mismo. Y como un país se hacía rico, como aumentaba sus reservas, los caminos eran muy fáciles. Incentivando o exportando lo más posible y restringiendo o prohibiendo importaciones. Y eso permitía tener más reserva, un superávit comercial más grande y mayor cantidad de oro y plata. Y la otra fórmula, que era siempre no popular, y en esa época era mucho más no popular que ahora, era mayores impuestos. Y los reyes, los impuestos siempre era un tema complicado porque producía reacciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían todos los países? Trataban de exportar lo máximo e importar lo mínimo. Entonces, para importar había prohibiciones o bien altas tarifas de internación. Y Smith proponía que esto era una tontera. Decía, tiene que haber comercio entre los distintos países. Después Ricardo inventa, ¿no es cierto?, esta famosa ley de las ventajas comparativas, que va un poco en esa línea. Entonces lo que él propone que el libre comercio es lo que va a llevar a los países a desarrollarse. Y que toda esta teoría es completamente falsa, porque un país no es rico, dice él, por la cantidad de oro y plata que tiene, sino que un país es rico, ¿por qué? Por la capacidad productiva que posee. Claro. No te puedes comer la plata tampoco. Claro. Entonces eso fue un cambio fundamental. Hablar del trabajo productivo. En esa época era una gran revolución. Un país no es rico por la cantidad de dinero que tiene, sino que un país es rico por su potencial futuro productivo. O sea, esta idea de Trump, por ejemplo, hoy día de la guerra comercial con China, para aterrizar a Smith a los tiempos actuales, Smith diría, es una locura. Es puro mercantilismo. Es puro mercantilismo, vamos a proteger a las industrias, y que lo vemos en el caso de Argentina, Brasil, hay muchas industrias protegidas. De pronto en Chile podría volver algún movimiento que propusiera lo mismo, en el tiempo uno no lo sabe. Smith diría que no, y la historia le dio la razón. La historia le dio la razón, evidentemente. La época, el siglo, durante la Revolución Industrial, cuando hubo libre comercio entre los distintos países, fue una época muy próspera. Uno encontrará evidentemente muchas críticas respecto a las leyes laborales, etcétera, pero fue económicamente muy próspera. Chile tiene la ventaja de que es un país bastante abierto al mundo y los chilenos saben lo conveniente que es comprar productos chinos más baratos y estar abiertos al mundo, porque somos un país muy pequeño. ¿Qué tanto le debemos a Smith eso? Todo, ¿no? Todo. Yo creo que gran parte sí. Los chilenos le debemos a Smith esa cuestión. Sin duda. Es increíble si uno lo piensa. La economía abierta parte de esta gran revolución smithiana, que es proponer el libre comercio entre países y el intercambio entre las personas. Y todos los experimentos sociales que han intentado controlar, coartar o prohibir el intercambio han fracasado. Fíjate que ese es el gran punto, porque de alguna manera se restringe esa propensión al intercambio que, según Adam Smith, es algo propio del hombre. Y que termina beneficiando. Y otro concepto que usa Smith, lo recordaba Deirdre McCloskey en un evento que estuvimos juntos,
es The Man of System, el hombre de sistema. ¿Qué es el hombre de sistema? Y cómo se aplica también a ciertas ideologías como el socialismo y otras que de alguna manera son más contrarias a esta idea de la libertad natural. Lee Smith habla también tal vez podemos entrar un poquito en la idea de la libertad natural, que tampoco es un concepto tan conocido, tal vez. Pero el hombre de sistema, esto lo dice la teoría del sentimiento moral. ¿Quiénes son los hombres de sistema? ¿Y existen hoy día o esto es algo que lo veo entonces? ¿Es un prototipo de hombre que se repite en todas las épocas? Sí, en todas las épocas, sin duda. Mira, para ponerlo en términos muy simples, el hombre de sistema, la famosa metáfora y la maravillosa metáfora que te lo voy a explicar cortito, es un llamado a los liberales y a los ciudadanos a no creerse los cuentos. Eso es lo que está diciendo Adam Smith. Está diciendo, ojo con estos hombres de sistema. Y la metáfora que hace es muy bonita, él hace la teoría de los sentimientos morales. Dice, el hombre de sistema está tan enamorado de su plan y de su proyecto y de la belleza de este y de todo lo que va a traer en el futuro, que piensa que la sociedad es como un tablero de ajedrez, donde cada pieza es un individuo y cree que los puede mover a su antojo. Pero olvida, dice, que cada una de esas piezas tiene un movimiento propio. Olvida que cada pieza o que cada ciudadano es autónomo. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo es un llamado ¿a qué? A que haya una sociedad liberal entendida en el sentido de que cada uno es libre de elegir cuál es su proyecto, cada uno autónomo para tomar sus decisiones. Y en ese sentido, lo que hace Adam Smith es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Oye, ojo con todos los iluminados. Estos que están en el poder, que son los grandes políticos, que creen saber lo que es mejor para la sociedad y tienen un plan maravilloso y quieren movernos como si fuéramos piezas de un ajedrez, ojo con ello. Entonces, también es un concepto muy potente y que lo haya dicho en esa época, en el año 1759, porque esto es de la teoría de los sentimientos morales. 56. Bueno, apareció en una edición posterior esta metáfora, pero es muy potente, porque en el fondo solo es el fundamento de lo que es una sociedad liberal. ¿Qué sabe es decir, Smith predijo la amenaza de los sistemas totalitarios de alguna manera, ¿no? Del colapso y un eventual colapso del socialismo, porque está diciendo, tú tratas de planificar esto desde arriba y que las personas, que el socialismo quería eso, ¿no? En su versión más tradicional del siglo XX era, usted le toca producir esto, con esto, vivir acá, todo lo que Hayek también explica en Camino de Servidumbre, y Smith ya te advierte, esa cuestión, aparte peligrosa, va a fracasar, no va a funcionar, o sea, es imposible. Porque las piezas se mueven, ¿cierto?, con su propia lógica. Con su propia iniciativa. Lo que está diciendo, dejen a las personas, a los ciudadanos, hacer lo que les parezca, lo que les guste, mientras cumplan con las reglas del juego. Si tratan de imponerle un camino, si ustedes quieren que el hijo del artesano sea un artesano de la misma artesanía, eso es un error, dice. Si ustedes creen que lo mejor para la agricultura en Inglaterra es que el primogénito herede de la hacienda del Lord, eso es un error, dice. ¿Por qué? Porque no promueve la competencia. Él critica en esa época el sistema latifundista de que el primogénito es el que heredaba, por ejemplo. Claro. Porque dice, eso no promueve la competencia. Estos se transforman en grandes latifundistas que viven ¿de qué? De la renta. De la renta. ¿Es productivo eso? Hasta cierto punto. Son otros los que hacen la productividad de eso. ¿Y Smith cómo veía toda esta idea? Que está esta división entre la ilustración escocesa y la francesa. Esto te cuento, obviamente, pertenece a la escocesa, pero Hayek habla mucho de que la ilustración francesa era muy confiada en la racionalidad, en toda esta cosa precisamente la planificación. Cuando él escribe esto, ¿tenía en mente tal vez a este tipo de intelectuales, tipo Descartes y otros más que eran nosotros los genios podemos planificar el orden social de alguna manera? Smith tuvo la oportunidad de conocer a todos estos grandes pensadores. Hay un famoso episodio que fue dos intelectuales públicos de la época que eran Rousseau y Hume, que tuvieron un gran malentendido, por así decirlo, que cuando Hume invita a Rousseau a Inglaterra, esto se convierte en una noticia mundial, porque Rousseau lo acusa de que lo quiere secuestrar, después se le pone a llorar en la falda. Es un episodio maravilloso de esa época. Y claro, eran dos corrientes muy distintas. La ilustración escocesa tenía una visión de la naturaleza humana mucho más realista y más pragmática. La ilustración francesa era mucho más teórica, más idealista, más romántica, por así decirlo. Adam Smith, uno de sus primeros escritos, es una crítica al segundo discurso de Rousseau. Y termina con una frase maravillosa. Y eso lo publica en el Edinburgh Letter. Y dice, este segundo discurso lo alaba, por supuesto, pero dice, Rousseau is a Republican carried too far.
Claro. Un republicano llevado más allá de lo razonable. Y esta es la diferencia entre la ilustración escocesa y la ilustración francesa. O sea, Hume, Smith, Ferguson, Claro. versus Rousseau y otra serie de intelectuales son conceptos de la sociedad completamente distintos. Ellos son de una voluntad general, son hombres de sistema. Claro. Son hombres de sistema que creen en la razón, en la razón con mayúscula, ¿ya? Pero estos pensadores creen más en los sentimientos, fíjate. ¿Por qué se llama la teoría de los sentimientos morales? Porque ellos creen en lo empírico, en lo que se ve, ¿te fijas? Y son visiones completamente distintas. Creen que la naturaleza humana es imperfecta. Creen que el interés propio es positivo. Creen que el interés propio tiene un fundamento moral. No creen en los santos, ni en los hombres de sistema. Son bastante agnósticos. Bueno, ¿para qué decir el caso de Hume? Hay un escepticismo que ronda entre estos grandes pensadores, y ese escepticismo se combina con una suerte de pragmatismo que a mi juicio es bastante realista. Es muy realista. Es muy realista. Y es interesante comparar la manifestación política de esto en la Revolución Francesa con la Revolución en Estados Unidos, o la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que se habla de la American Revolution, pero donde Smith también fue influyente, porque Jefferson decía que uno de los mejores tratados que se había escrito sobre economía política era el de Smith. Adam Ferguson tuvo mucha influencia, sabemos, sobre James Madison y otros personajes, y la ilustración escocesa tuvo mucha llegada en Estados Unidos, y ahí está, bueno, toda la distinción que hace Edmund Burke también. Exacto, ¿No es Edmund cierto? Burke lo toma. Por lo tanto, estas no son ideas irrelevantes desde el punto de vista político. Es decir, tienen, si una corriente predomina por sobre la otra, tiene consecuencias que son gigantescas, o sea, no pueden ser más claras. Y en el caso de América Latina, ¿te acuerdas que Hayek dice en alguna entrevista por ahí que nosotros hemos sido muy influidos por la corriente francesa y que eso nos afecta? Por supuesto. ¿Eso hasta el día de hoy, o tú crees que esta influencia intelectual, más allá de algunas personas que estudian Smith, de la hegemonía francesa, ha ido retrocediendo? Bueno, eso es así. A ver, uno de los temas que hoy día están más en boga en el Smith Scholarship es la influencia que tuvieron estos pensadores en los Founding Fathers. Es el gran tema. Sí. Toda la influencia de la ilustración escocesa como fenómeno intelectual tuvo una tremenda influencia en la independencia de los Estados Unidos y en la Constitución, etcétera. Eso es un tema fascinante. No así la ilustración francesa. Ellos veían con bastante recelo a los pensadores de la ilustración francesa, que pensaban de otra manera, Descartes con la razón con mayúscula. Ahora, el caso de lo que pasó en Latinoamérica, bueno, Claudio Vélez, que es un gran intelectual chileno, ha escrito sobre este tema, y claro, nosotros heredamos una tradición que viene mucho más en el derecho, por ejemplo, de Francia, del derecho napoleónico, del derecho positivo, donde leemos, ya está escrito, ¿ya? No del common law, que es evolutivo. Y que va sentando precedentes. Heredamos también mucho del colonialismo español. Entonces nosotros venimos de otra matriz, por así decirlo. Y esa crítica siempre se ha hecho, no una crítica, pero es una forma distinta de ver la sociedad. Las sociedades nuestras son más estáticas, las leyes parecen decirlo todo. En la tradición anglosajona las leyes se van adaptando. Y hay precedentes, y se ocupa el caso de este contra el otro. Entonces es una sociedad mucho más evolutiva en el sentido de que hay una adaptación de las costumbres a las normas, que en nuestro mundo es más difícil, porque son leyes que se imponen, que tenemos que modificar, etcétera, y son las que rigen nuestro comportamiento. Entonces, Claudio Vélez vio eso de manera brillante en un libro que publicó hace mucho tiempo, y hay cierto sentido al respecto. Qué interesante, y Alberti también hacía esa extensión. Absolutamente. ¿Cierto? Ahora, para ir... Los liberales de argentinos, claro. Los liberales argentinos hacían y esa Andrés Bello también. Andrés Bello tiene la gracia de que, siendo el padre de nuestro derecho, también tenía una concepción bastante liberal de la ilustración escocesa. Sí. Y adaptativa, es un personaje... Un lector de Smith también. Absolutamente. Entonces, para ir ya, vamos terminando. Lamentablemente podría hablar horas aquí, pero un par de ideas más que me gustaría tocar y luego vamos a tener que, por razones de tiempo, dejar la conversación pendiente a otra oportunidad, pero la idea de libertad natural de la que habla Smith, ¿a qué se refiere cuando habla de libertad natural? Es un concepto que también se trata poco, en la discusión se conoce poco. Algunos interpretan que esta es la libertad de hacer lo que cualquiera quiera, poco menos, y que por lo tanto no hay un respeto como sí podría haberlo en otros, o un respeto por la comunidad, un cuidado por las cosas comunitarias, por la cosa más colectiva, y es muy individualista en ese sentido.
¿A qué se refiere con ese concepto? Libertad natural, además natural, porque no es la libertad civil, no es la libertad natural. Claro. Mira, la libertad natural en el caso de Adam Smith claramente era un defensor acérrimo del concepto de libertad individual. ¿En un sentido negativo? En un sentido negativo y un poquito positivo, pero te lo voy a explicar por qué. Ya. Pero negativo en que nadie tiene que recibir coerción en el sentido de Hobbes, ¿no es cierto? Claro. Libres de interferencia, ¿ya? Pero todo esto se funda sobre un concepto mucho más importante, que es las sagradas leyes de la justicia, ¿ya? Smith parte diciendo que el edificio de la sociedad se construye sobre reglas de justicia, sobre el rule of law. El rule of law es fundamental. ¿Ya? Esa es la base. Y después viene la libertad. Y el Estado juega un rol ¿ya? esencial en y el rule Estado of law. juega un rol fundamental en el rule of law, y la sociedad, esto es lo interesante, juega un rol fundamental en el rule of law, porque las normas, las reglas, las leyes se van adaptando y van evolucionando por la misma sociedad. Este es el common law de alguna manera. ¿Te fijas? Entonces, la libertad es sagrada. Cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras no le haga daño sí. al otro. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Este es el concepto que después toma John Stuart Mill y que no es novedoso, ni único, ni original de Adam Smith, pero él parte, y la libertad económica para él es muy importante. La libertad económica de que cada uno, protegiendo su propia propiedad, y para Smith la propiedad también, como era común en el siglo XVIII y XVII, tiene un sentido amplio. La propiedad no es solo material, Claro. sino que también la propiedad tiene un sentido moral. Por eso nosotros hablamos de un acto, de actuar con propiedad, ¿no es cierto? No es propio que alguien tenga esta conducta. ¿Te fijas? Esa palabra tiene una connotación moral que también se recoge en esa idea de la propiedad como algo sagrado también. ¿Te fijas? Entonces la libertad de las personas para hacer su propio proyecto, para emprender iniciativas distintas, para construir cosas distintas, eso es un imperativo para Adam Smith. Pero todo esto tiene que estar dentro, sin olvidar De la que el comunidad. individuo es parte de la comunidad, sociedad. claro. O sea, esta idea del zoon politikon, del animal social aristotélico, está muy presente en estos pensadores. Nosotros, dice, no tendríamos sentido de lo que es bueno o malo si no viviéramos en sociedad. Claro. Smith dice, dale el espejo de la sociedad y va a poder tener una noción respecto a esos. Y esta es una antropología, por así decirlo, una concepción de la naturaleza humana que reniega toda esta idea de que nacemos de cierta forma, que vienen cosas, que venimos formateados con una idea interior de lo que es bueno o malo. No, para eso Smith no, es muy práctico, dice, no es así. Sí, más la tabula rasa en el caso de Smith, ¿no? No es una tabula rasa tampoco, porque hay ciertos principios que son inalienables. Porque creo que Pinker menciona a Smith dentro de los teóricos de la tabula Sí, rasa, pero hay ciertos tal vez- conceptos, es muy protokantiano en ese sentido Ya. Smith, ¿ya? Y Kant también fue muy influido por Adam Smith. Hay ciertos principios morales que son básicos, entre ellos la dignidad de las personas. Nadie es medio para, sino que somos fines en nosotros mismos. Y eso está muy presente en la teoría de los Bueno, sectores todos morales. estos temas dan para conversar larguísimo y para investigar increíble, ni hablar. Se vienen escribiendo durante siglos. Antes de terminar, ¿qué idea de Smith, si tuvieras que rescatar una, dirías esta es la madre de todas las ideas? En el caso de Smith, tal vez es muy difícil de hablar, pero tal vez desde el punto de vista de su importancia hoy en día, que nosotros deberíamos tener muy presente hoy en día. Mira, a mí lo que me gusta, a ver, yo tengo miles de frases que me fascinan de Adam Smith, pero hay un pasaje en particular de La riqueza de las naciones que a mí siempre, cuando yo lo leí, que esta comparación que hace entre el filósofo y el porteador de la calle. Esa. Cuéntanos un poquito. Esa frase es maravillosa porque de alguna manera, en el siglo XVIII, donde estaban claramente marcadas las diferencias sociales entre la aristocracia y los demás, Adam Smith dice, mire, no somos tan distintos. De hecho, nos dice, somos iguales. Y esto fue fundamental para los Founding Fathers en Estados Unidos. Pero la comparación que hace, no voy a entrar en los tecnicismos porque lo vincula al Division of Labor, a la división del trabajo, pero después dice la diferencia entre un filósofo, que en esa época el filósofo era como un economista en los años 80 en Chile, ¿no es cierto? Es la máxima figura intelectual en esa época, y un street porter, que es lo que hoy día podríamos decir, mira, yo no sé cuál sería la profesión más poco atractiva hoy día, no se me ocurre cuál sería, pero era
el que uno le pagaba unas monedas para que le llevara el saco de papa o la leña a la casa, no es tanta. Y esas diferencias, no vienen no vienen dadas, sino que son consecuencia del hábito, la costumbre y la educación. Eso es lo que marca esas diferencias. Y él dice algo muy bonito después, dice, cuando son niños nadie sabe si uno va a ser más inteligente que otro. Hasta los 8 años prácticamente no hay diferencia. Después viene la diferencia, ¿por qué? Por la educación, el hábito y las costumbres. Y dice hasta que llega un minuto en que la vanidad del filósofo le hace olvidarse de que esto fue consecuencia de estas diferentes oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Oye, la igualdad de oportunidades, eso es muy importante. Y que todos al final somos iguales. Y en esa época decir eso... Revolucionario. Era muy revolucionario. O sea y como lo escribe es maravilloso. O sea que Smith, el padre del liberalismo económico moderno, digamos, era un igualitarista profundo. No era un igualitarista profundo. En el sentido ético... Porque él justificaba, también creía, la desigualdad cumplía un rol dentro de la economía. No es que dijera todos tenemos que ser iguales. No, que claro, igualdad como personas, en el sentido kantiano, en cuanto a personas, en cuanto a fines, en cada uno de nosotros mismos somos todos iguales. Y con la misma dignidad. Bueno, Leonidas, muchas gracias. La única pregunta que me queda por hacer es ¿cuándo viene el libro de difusión para explicar estas cosas al público? Falta un buen libro de Adam Smith explicado a las grandes mayorías. Te fijas que tal vez no van a tener el tiempo para leer La riqueza de las naciones, las teorías científicas, que son libros larguísimos y aparte son bastante complejos. Sería un proyecto interesante. Sería bonito, ¿eh? Vamos a evaluar tu desafío. Te vamos a desafiar en inglés más que en español, así que sería... Sí, en español... Algo más amable para el lector común, que es lo más difícil tal vez de hacer, ¿no? Sí. Que tal vez algo más académico, cuando uno está acostumbrado sale más claro, uno está acostumbrado a las terceras y cuartas derivadas. Así que un desafío que queda pendiente aquí para la próxima entrevista. Tomo el guante. Muchas gracias, León, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima. De todas maneras. Gracias, Axel. Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios.